Muy bien. Qué divertido y qué interesante es ver una buena discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay que ser abogado para, si uno le mete tantitas ganas, pasarla muy bien y con todo un alboroto de las neuronas, porque hay que decirlo, cuando los ministros, no todos, pero cuando la mayoría de ellos están discutiendo un tema, vaya que saben lo que están diciendo en la mayoría de los casos. Ayer y hoy hemos visto a los 11 discutiendo en torno a un proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar relativo a acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y unos senadores de la oposición que están demandando que se declaren inválidas diversas reformas a las leyes federal contra la delincuencia organizada, la de seguridad nacional y a los Códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal. Ahora, aquí están hablando sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, porque no hay que olvidar que la Constitución consagra dentro de los derechos la de la libertad y también consagra que todos somos inocentes hasta no demostrarse lo contrario. Pero bueno, ahí está la prisión preventiva oficiosa, que automáticamente ordena el encarcelamiento de quienes son acusados de un bolón de delitos que están anotados en el párrafo 2 del artículo 19 de la Constitución. Son abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. O sea, cuidado, ¿eh? Si esto funcionara, estarían yendo para abajo los robos a casa habitación, pero va para arriba. Pero en fin, esa no es la discusión. Ahora, lo que el proyecto del ministro Aguilar dice que sí es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, los ministros se pusieron a discutir si realmente la Suprema Corte tiene o no la facultad de declarar un artículo de la Constitución inválido, como es el 19. Dijeron que no puede hacerlo la Suprema Corte. Los ministros Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara, Jorge Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez Potisek, 7 de los 11. Esquivel Moza, por ejemplo, opinó que los motivos para instituir la prisión preventiva oficiosa por parte del constituyente permanente no pueden ser cuestionados por esta Suprema Corte. Primero, porque conforme al principio de división de poderes, las ministras y ministros no somos responsables de redactar o de reformar la Constitución. Lo prudente sería que el constituyente permanente, es decir, el Congreso, revise el listado de los delitos que activan esta medida cautelar, la de la prisión oficiosa. Pérez Dayán señaló que no le resulta posible aceptar que este Tribunal Constitucional inaplique, invalide o desconozca una de sus propias disposiciones, en concreto su artículo 19, que existen razones sobradas y justificadas para revisar periódica y profundamente el modo en que la prisión preventiva está diseñada, pero que no le corresponde esto a la Suprema Corte, sino al propio revisor de la Constitución, que es el Congreso. Dijo, no me corresponde asumir una tarea que no se me otorgó, no soy quien para desprender hojas de la Constitución. Y la discusión va a seguir la semana entrante, porque no votaron a fin de cuentas en torno a esto, pero muy interesante. Y Eduardo Sodi, aquí nadie va a quedar contento. No,
tocayo, nadie va a quedar contento, pero además hablamos de abogados que se dedican al derecho penal, abogados constitucionalistas. El Ejecutivo Federal, el presidente, sí, porque obviamente no se va a declarar la inaplicabilidad del artículo 19. O sea, eso parece ser que se está decantando por ese lado. Y entonces, bueno, pues sí, hay mucha opinión al respecto. Muchas personas, muchos juristas se decantan por el hecho de que la prisión preventiva oficiosa debería desaparecer sobre el principio de cuidado de los derechos humanos. Pero los ministros hoy decían y ayer decían, estamos de acuerdo, pero quien debe decidir eso es el Congreso, no la Suprema Corte. Algunos ministros consideraron que se fueron. Lo más sencillo es decir, la Corte no tiene competencia para ello. Sin embargo, los ministros, desde el ministro relator, que es el que presenta el proyecto, y ministros como incluso el ministro Saldívar, que hizo una postura de defensa muy interesante, consideró que no se estaba tratando de modificar a la Constitución, ni tampoco declarar la invalidez de un artículo de la Constitución, simplemente interpretarla en armonía con las propias disposiciones de la Constitución. Lo que dice la inaplicabilidad del artículo. Sí, pero por una interpretación, estableciendo incluso en la participación del ministro Saldívar, se refirió a esa frase de que yo no soy quien para desprender hojas, ¿no? Sí, se ve que hay pique con él y Pérez Dayán, pero lo Exacto. que también es muy fácil es ser el último que hable y como va la marea, porque digo, ya está... A ver, está visto que 7 de los 11 van a decir que no procede. Mira, algunos de ellos, por ejemplo, Lainez consideró que si bien podría ser inaplicable el 19, el proyecto no decía las causas o razones por las cuales la Corte sí tenía esas facultades, esa competencia. Esa fue la salida del ministro Lainez, ¿no? En el caso de la ministra Loretta, ella estableció tajantemente que si era inconvencional la prisión preventiva oficiosa, pero dijo que ella estaba por la supremacía constitucional, o sea, el formal. A ver, ya se nos cortó. Podía reformar. Hugo Páez, ¿tú qué opinas de todo lo que hemos visto hoy y ayer? Bueno, uno que se ha hablado, Eduardo, también de que es una pena adelantada y esto también por organismos internacionales por un lado, y creo que esto también es muy importante porque en México, bueno, no somos pulcros para la aplicación sobre todo de los casos y la integración de las carpetas. Hemos visto también como, por ejemplo, al titular de la UIF anteriormente se le acusó de extorsión y decían, bueno, te voy a congelar cuentas o te voy a poner una investigación para que haya una orden de aprehensión oficiosa si no pasa esto y esto otro. Entonces, esto para México, un país que realmente ha pecado de esta suciedad, es verdaderamente problemático, independientemente de que la Corte, a mí se me hace que ellos deberían de tener muy claro si procede o no con ellos o se va al Congreso de una vez, pero... Yo creo que va a quedar claro, a juicio de que yo haya escuchado mal, que van a decir no es de nuestra competencia y ojalá el Congreso revise esto. Es lo que a mí me quedó. Pues sí. Mayoritariamente así se va resolviendo hasta el momento, sí. Y ya, pues ya, lo que decida la Suprema Corte es lo que decida la Suprema Corte. Es inapelable, inatacable y será. Está interesante, pero qué bueno que se discute esto en público y abiertamente. Creo que es lo más saludable, ¿no? De acuerdo, sí, es interesante. Bueno, vamos a los mensajes, regresamos.